Mi nombre es Juan Carlos Díaz Torres, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas del CEAD Neiva. Esta es mi cédula de ciudadanía, la cual certifica de que realmente soy la persona que les habla. El día de hoy pues quería presentarme. Yo tengo 37 años de edad, actualmente laboro en la Policía Nacional de los Colombianos, estudio Ingeniería de Sistemas, vivo en la ciudad de Neiva. En este momento no hago parte dentro de la parte laboral y asociado con las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero pues siempre ha sido una pasión que tengo por parte de la tecnología, por parte de la programación, hacia todos esos sistemas de información. Entonces me considero un aficionado de la informática. El día de hoy quería hacerles una presentación y era dentro del curso de base de datos básicos, y era la historia y evolución de las bases de datos en el transcurso del tiempo. Cuando hablamos del origen de la base de datos, pues hablamos de la antigüedad, hacemos referencia a las grandes bibliotecas que han sido encontradas, de los documentos, toda aquella información que se ha estado manejando desde el mismo momento en que se pudo dejar registro de la misma por medio de la escritura y otras cuestiones. La primera vez que se menciona el término bases de datos ocurre en 1963 durante un simposio de California. Se catalogan como la información relacionada que se encuentra agrupada y estructurada. Es allí en este momento en que empezamos a utilizar el término base de datos. Pero pues mucho antes, en 1884, Hermann Coleridge creó el tabulador electromagnético de tarjetas perforadas, y esto lo utiliza con el fin de ayudar en el resumen de información y posteriormente a la contabilidad. Posteriormente, entre 1950 y 60, pues se da origen también a las cintas magnéticas, utilizando la automatización y la información y realizando respaldos. Entonces, de esta manera vemos cómo se llega a automatizar la información, y de igual forma podemos llegar a realizar un respaldo, un backup, o a guardarlos. De igual forma, en la década del 60 y del 70, las computadoras pues bajan de precio. Las empresas empiezan a adquirirlas de una manera masiva. Esto dio paso a que se popularizara el uso de discos, cosa que representa un gran avance, ya que un disco duro tiene información persistente, o sea que perdura en el tiempo. Recordemos que antes de esto, conservar la información pues generalmente se hacía en documentos, pero los documentos tenían un desgaste a través del tiempo, y pues mucha de esa información se podía llegar a perder, pero ya manejándolo en estos discos duros pues se podía conservar de una manera más que perdurara más. En la década de los 60 y 70 pues comienza la primera generación de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Entonces ya empezamos a ver que se empieza a trabajar el término de bases de datos de red. Tiempo después, pues Charles Bachman creó un tipo de base de datos conocido como modelo en red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos, gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Podemos ver cómo se empieza de nuevo a trabajar la base de datos en red, y esto gracias a la creación y a la implementación de nuevos lenguajes dentro de los sistemas de información. En la década de 1980, un científico de la informática llamado Edgar Frankot aclaró el modelo relacional, a la vez que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Este hecho dio nacimiento de la segunda generación de sistemas de gestores de datos SGBD. En la década de 1990 y el 2000 podemos evidenciar de que se crea un lenguaje de consulta estructurado, SQL, Structured Query Language, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar bases de interés de una base de datos y realizar modificaciones. Entonces empezamos a ver cómo las bases de datos se pueden realizar consultas, se pueden realizar modificaciones
o sea, son más manipulables, más maleables. En la década del 90 y el 2000 surgieron las bases de datos orientadas a objetos, que tuvieron incluso en la actualidad bastante éxito en el momento de ejecutar datos complejos en los lugares donde las bases de datos relacionales no podían desenvolverse de una manera eficaz. Entonces podemos ver que estamos hablando ahora de bases de datos orientadas a objetos. Bueno, básicamente esa es la historia de evolución de las bases de datos a través del tiempo, y la tendencia actual de las bases de datos, pues hoy podemos observar de que hay un vuelco fuerte de las bases de datos y las tecnologías de la información y las comunicaciones hacia no solamente administrar la información de puertas hacia adentro, o sea, dentro de mi empresa, sino también a extender esas capacidades para poder administrar, gestionar e integrar adecuadamente toda esta información generada de manera exponencial en el mundo de la red. Pues ahí es donde vemos los Big Data, vemos los científicos de datos y vemos todas aquellas personas que se encargan de estudiar la información. Muchísimas gracias.